Bienvenida, bienvenido a esta nueva exploración. Hoy nos metemos de lleno en un documento oficial clave, la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Es la número 43.236, con fecha del jueves 16 de octubre de 2025. Exacto. El plan es desgranar los nombramientos y cambios administrativos que vemos aquí. Es como una ventana a los movimientos internos del gobierno y de la justicia venezolana, ¿no? Basándonos solo en lo que dice este papel. Justo eso. Vamos a ver quién asume qué en distintos ministerios y en la dirección ejecutiva de la magistratura, que es el brazo administrativo, digamos, del Tribunal Supremo. Y vamos a poner la lupa en los detalles. Los cargos, los ministerios, y si son nombramientos fijos, titulares, o más bien encargos, que suenan a algo más temporal. Queremos entender esa dinámica. Perfecto, pues vamos allá. Empezamos por el Ministerio de Comercio Exterior. Parece que ahí ha habido bastante actividad, ¿verdad? Hay varias resoluciones de la ministra Coromoto Godoy Calderón. Sí, ciertamente. Hay un buen número de nombramientos concentrados ahí. Y cubren áreas estratégicas, claro. Política comercial, promoción de inversiones, atención ciudadana, comunicación, exportaciones también. Si te parece, los vemos uno a uno. Me parece fundamental. A ver, ¿quiénes son los nombres? Pues mira, empezamos con la resolución 0015 del 9 de octubre. Se designa a Milagros Carolina Guevara Salavarria Ajá. como directora general de Políticas de Comercio Exterior. Este puesto depende del Viceministerio de Política Comercial Internacional. Es un rol clave, para definir la estrategia comercial fuera. La resolución dice lo típico, que sus funciones son las del reglamento y que tiene que informar a la ministra. Entendido. Política comercial, un pilar. ¿Qué más hay de ese mismo día? Pues el mismo 9 de octubre, y bajo el mismo Viceministerio de Política Comercial Internacional, tenemos la resolución 00116. Nombra a Sergio Vladimir Jiménez Vizcaya como director general de Políticas de Promoción de Inversiones. Otro puesto crucial, claro, para atraer capital. Mismas pautas que el anterior. Dos nombramientos el mismo día en el mismo viceministerio. Podría ser una señal de que quieren reforzar esa área de política internacional y captación de capital de forma conjunta. Pues es una lectura posible, sí. Que se firme en el mismo día puede ser solo trámite administrativo, pero bueno, también podría indicar un impulso coordinado a esas dos patas. Ahora, fíjate en el siguiente, también del 9 de octubre, resolución 00117. Se nombra a Wickenfeld Xavier Oliver Pérez. Vale. Director general de la Oficina de Atención Ciudadana. Pero, ojo, aquí viene un matiz que se va a repetir, se le designa en calidad de encargado. Encargado. ¿Y eso qué implica exactamente? ¿Es distinto a ser titular? Muy buena pregunta, porque la diferencia es importante. Normalmente, titular sugiere algo más permanente, indefinido o por un periodo largo. En cambio, encargado suele indicar temporalidad. Puede ser que ocupe el puesto mientras buscan a alguien definitivo, o que no cumpla todos los requisitos formales aún, o simplemente que la administración quiera mantener, digamos, cierta flexibilidad ahí. Es común, pero verlo nos da una pista de que quizás no es un nombramiento definitivo. O sea que en términos de estabilidad o proyección en el cargo no es lo mismo. Interesante. ¿Y este director de atención ciudadana encargado, de quién depende? Este cargo, según la resolución, se rige por el Decreto sobre Organización General de la Administración Pública Nacional. Eso sugiere que depende más bien de la estructura central del ministerio, no de un viceministerio concreto. Es la cara al público, digamos. Vale. Seguimos con comercio exterior, que aún quedaban. Sí, dos más aquí. Unos días después, el 13 de octubre, la resolución 0018 nombra a Lexi Benita Solarte Ferrer Ajá. como directora general de la Oficina de Gestión Comunicacional. Y atención, en este caso sí es titular. Ah, mira. Parece un nombramiento más estable, para llevar la comunicación del ministerio. Sus funciones también se basan en ese decreto general de organización. Titular en comunicaciones. Bueno, tiene sentido buscar estabilidad en la imagen que proyecta el ministerio. ¿Y el último de este bloque? El último aquí es del 14 de octubre, la resolución 0019. Designa a Daniela Alejandra Ruiz Briceño Sí. como directora general de Formación y Promoción de las Exportaciones. Este puesto sí depende de un viceministerio, el de Promoción de Exportaciones. Otro rol claramente enfocado hacia afuera, a fortalecer la capacidad de vender productos venezolanos en el exterior.
Entonces, resumiendo, comercio exterior, un paquete de nombramientos en áreas clave: política, inversión, atención, comunicación y exportaciones. Algunos titulares, otros encargados. Refleja bastante movimiento en la configuración de ese ministerio. Cambiamos de sector. Sí, cambiemos de tercio. Vamos a un sector fundamental, el Ministerio del Poder Popular de Atención de las Aguas. Recurso vital, y a menudo, crítico. ¿Qué encontramos en la Gaceta sobre la gestión del agua? Pues hay una designación importante a nivel regional. La firma el ministro Carlos Guillermo Mast Justice. Es la resolución 032025 del 14 de octubre. ¿Y a quién nombran? ¿Y dónde? Nombra a Damalid Luduca Díaz Méndez como directora general de la Unidad Territorial de Atención de las Aguas para el Estado Mérida. Ah, vale. Es un cargo que depende directamente del despacho del ministro, lo que le da un vínculo directo con la cúpula. O sea, la persona responsable de aplicar las políticas de aguas del ministerio en un estado andino clave como Mérida. Exactamente. Y un detalle administrativo que se incluye y que es habitual en estos niveles, se le exige presentar la declaración jurada de patrimonio. Ya. Es un mecanismo de control, de transparencia, para funcionarios con estas responsabilidades. Un requisito estándar para rendir cuentas. Bien. Siguiente ministerio. Nos vamos ahora al Ministerio del Poder Popular para los pueblos indígenas, A ver qué movimientos refleja la Gaceta en esta área tan particular. ya que la Gaceta, el 16 de octubre, ¿Y qué dice esta resolución? pues designa a Ana Gabriela Peña como directora general de Hábitat y Tierra de los pueblos indígenas. Este cargo depende de una estructura interna con un nombre muy significativo, el Viceministerio de Hábitat, Tierra y Desarrollo Comunal con Identidad de los Pueblos Indígenas. El nombre del cargo y del viceministerio ya lo dicen todo, ¿no? La centralidad del territorio y la vivienda para las políticas indígenas. Sin duda. Y la resolución añade un detalle operativo. Se le autoriza a firmar ciertos documentos de su dirección. Habla de circulares, oficios, correspondencia interna, externa y certificar documentos. Le da cierta autonomía en el día a día. ¿Entendido? Una posición con un enfoque claro y con capacidad operativa. Vale, parece que hemos cubierto los ministerios. Nos queda el Poder Judicial, ¿cierto? Así es. La Gaceta trae un bloque importante de resoluciones de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, la DEM. Como decíamos, es el órgano que gestiona la administración, los recursos, el personal de todo el Poder Judicial. Las firma la directora ejecutiva, Jennifer Karina Fuentes Gómez. Y aquí vamos a ver no solo nombramientos, sino también unos cambios de estatus en cargos que, bueno, llaman la atención. Suena interesante. La DEM es como la sala de máquinas administrativa del Tribunal Supremo y de todo el sistema. Veamos qué ajustes se han hecho ahí. Empezamos con la resolución 0524, fechada el 19 de septiembre. Nombra a Jairo Rafael García Stevens, Ajá. director administrativo regional del Estado Nueva Esparta y, otra vez, La Coletilla, en condición de encargado. Se añade que él ya era inspector de Tribunales 1. Un dato sobre su perfil. Otro encargado en una posición regional clave para la justicia en Nueva Esparta. Ya van varios con esa condición. Se repite el patrón. Efectivamente. Seguimos. Resolución 0255, también del 19 de septiembre. Designa a Noelia Margarita Romero Lacruz, Sí, directora general de Asesoría Jurídica de la DEM. Y aquí la Gaceta especifica otra categoría, cargo de libre nombramiento y remoción. libre nombramiento y remoción. Esta es otra figura administrativa relevante. ¿Qué nos dice eso sobre el cargo de asesoría jurídica? Pues nos dice mucho. A diferencia de los cargos de carrera, que suelen tener concursos y estabilidad, los de libre nombramiento y remoción son típicamente de alta confianza, política o directiva. Quien nombra puede poner a quien considere, alguien de su círculo, con un perfil específico, y quitarla sin mucho trámite. Suelen ser cargos estratégicos, muy pegados a la dirección. La directora de asesoría jurídica es clave para la DEM, claro. O sea, puestos donde prima la confianza personal por encima de los procedimientos estándar. Además, veo que esta resolución tiene efecto retroactivo desde el 16 de septiembre. Correcto. La retroactividad es algo que se ve a veces. Aunque se firme o publique después, sus efectos empezaron antes. Ahora vienen los casos que te decía. Los de cambios de estatus que son, bueno, particularmente curiosos. A ver, ¿cuáles son? La resolución 02570 del 22 de septiembre afecta a Leonel Arturo Fuentes Hernández. Él era director de compras y contrataciones de la DEM.
El texto da a entender que era titular, porque menciona una resolución anterior que lo nombró. Vale. Pues bien, esta nueva resolución cambia su condición a encargado en ese mismo puesto. Ostras. Pasar de titular a encargado en el mismo cargo. Eso sí que es llamativo. Uno esperaría ascensos o movimientos laterales, pero esto parece, no sé, un paso a una situación más precaria o temporal. ¿Explica la Gaceta por qué? No, la resolución no da los motivos del cambio, pero sí da un dato que podría ser la clave, o parte de ella. Menciona que mediante un punto de cuenta, que es un documento interno de decisión del 12 de agosto, se aprobó el ingreso de esta misma persona como analista profesional 3, adscrito al despacho de la directora ejecutiva. Ah. Y este cambio a encargado tiene vigencia también desde ese 12 de agosto. O sea que el mismo día que se aprueba su ingreso como analista 3, se hace efectivo su cambio de director titular a director encargado. Suena a una reconfiguración administrativa. Compleja. Quizás para cumplir algún requisito asociado al cargo de director mientras se le mantiene en la estructura como analista, algo así. Es una hipótesis muy plausible, sí. Podría ser una forma de ajustar su situación contractual o de funcionario a la normativa, quizás relacionada con los requisitos para ser director titular, pero manteniéndolo al frente de Complas, aunque sea de forma interina. Sin más datos es difícil asegurarlo, pero la coincidencia de fechas y el doble movimiento, ingreso como analista, cambio a encargado, es como mínimo notable, llama la atención. Desde luego. ¿Hay más casos parecidos en esta Gaceta? Sí, hay un caso prácticamente calcado. La resolución 0258, también del 22 de septiembre, es sobre Rudy Steffi Ortiz Uribe. Vale. Ella era jefa de despacho de la directora ejecutiva de la magistratura. Se intuye que también era titular por la referencia a una resolución anterior. Pues igual que el caso de antes, esta nueva resolución cambia su condición a encargada. Mismo patrón. ¿Y en su caso también hay algo de un puesto de analista? Exactamente lo mismo. Se menciona el mismo punto de cuenta del 12 de agosto que aprobó su ingreso como analista profesional 3, también adscrita al despacho de la directora ejecutiva. Increíble. Y su cambio a encargada también rige desde el 12 de agosto. Además, en su caso, se añade que se le delega la firma para actos y actuaciones de mero trámite del despacho, lo que refuerza su función operativa a pesar del cambio de estatus. Fascinante. 2 altos cargos, director de compras y jefa de despacho, que pasan de titular a encargado coincidiendo con su ingreso formal como analistas terceros. Esto sí que sugiere una posible reestructuración interna importante en la cúpula administrativa de la DEM. O quizás un ajuste a normativa sobre cómo se ocupan los cargos directivos. Podría ser cualquiera de esas cosas, o una mezcla. A veces estas maniobras administrativas buscan regularizar situaciones, cumplir con escalafones, o simplemente reorganizar la estructura de confianza alrededor de la dirección. Lo que sí está claro es el patrón: mantener a la gente en funciones clave, pero ajustando su estatus formal. Muy revelador. ¿Quedan más nombramientos en la DEM? Sí, 3 más para cerrar este bloque judicial. La resolución 0262 del 25 de septiembre designa a Rosa Elena Paiva Sanz, Ajá. jefa de la División de Presupuesto, y una vez más, en condición de encargada. Se indica además que ella ocupa un cargo base de analista profesional 3. Otra jefatura clave, presupuesto, y también como encargada. La figura del encargado es muy recurrente en esta tanda de nombramientos de la DANM. Sí parece. Luego, la resolución 0263 del 29 de septiembre nombra a Davis Domar Navarro García, jefe de la División de Bienestar Social. Sí. En este caso, volvemos a la otra categoría. Se especifica que es un cargo de libre nombramiento y remoción. Bienestar social, un área sensible para el personal judicial y definida como de confianza directa. ¿Vale? Exacto. Y finalmente, la resolución 0264, también del 29 de septiembre, designa a Railes Moraima Mora Cárdenas, directora de servicios al personal. De nuevo, en condición de encargada. Y se menciona que su cargo base es de analista profesional 2. Entonces, el panorama en la DEM es de una reestructuración administrativa importante. Vemos un director regional encargado, una directora de asesoría jurídica de libre nombramiento, 2 altos cargos que pasan de titular a encargado en circunstancias peculiares, y luego jefaturas y direcciones clave como presupuesto, bienestar social y servicios al personal, ocupadas o como encargadas o como de libre nombramiento. ¿Qué lectura general hacemos de esto? Pues la lectura apunta a una posible centralización o un refuerzo del control directo desde la dirección ejecutiva.
La abundancia de encargados puede indicar temporalidad, como decíamos, pero usada así, tan extendida, podría ser también una herramienta para mantener flexibilidad, para evitar consolidar titulares fijos. Los cargos de libre nombramiento confirman la importancia de la confianza en puestos estratégicos, y los curiosos cambios de titular a encargado sugieren ajustes administrativos profundos, quizás para alinear la estructura con normativas o simplemente para redefinir roles y jerarquías. Y hay un último detalle sobre estas resoluciones de la DEM que mencionaste al principio y que creo que es importante recalcar: las fechas. Sí, fundamental. Todas estas resoluciones de la DEM son de septiembre de 2025, entre el 19 y el 29. Sin embargo, se publican en esta Gaceta Oficial del 16 de octubre. Este desfase es normal y necesario legalmente. Como dice la propia Ley de Publicaciones Oficiales, que se cita al final de la Gaceta, es la publicación en este medio lo que le da carácter oficial, público y fuerza de documento público a estos actos. Es el momento en que adquieren plena validez formal, digamos, de cara a terceros, aunque internamente algunas resoluciones digan que sus efectos empezaron antes. Sin publicación en Gaceta, estos nombramientos no tendrían plena eficacia jurídica. Entendido. La publicación es el sello final de oficialidad. Bueno, pues hemos hecho un recorrido bastante detallado por los movimientos en comercio exterior, aguas, pueblos indígenas y, sobre todo, en la compleja administración judicial a través de la DEM. Un mosaico que nos da pistas sobre la dinámica interna del aparato estatal venezolano en octubre de 2025, tal como lo refleja esta Gaceta. Exactamente. Cada Gaceta Oficial es como una foto fija administrativa. Analizar estos nombramientos, los tipos de cargos, las condiciones, encargado, titular, libre nombramiento, las dependencias, las fechas, nos permite ver un poco cómo se está gestionando el poder y la administración en áreas clave. Y como hemos visto, a veces los detalles pequeños, como un cambio de estatus, pueden sugerir historias administrativas más profundas por detrás. Cerramos entonces lanzando una reflexión. Más allá de anotar nombres y cargos, ¿qué nos dice el conjunto de estos movimientos? ¿Podrían estas designaciones, especialmente la concentración de encargados y esos cambios de estatus en la DEM, ser reflejo de nuevas prioridades políticas? ¿O de una mayor búsqueda de flexibilidad y control por parte de las direcciones? ¿Ajustes por normativas internas? ¿O simplemente la rotación habitual? Esa es la gran pregunta que queda flotando después de ver los datos. La Gaceta nos da el qué, el quién y el cuándo de forma oficial. El por qué, bueno, a menudo requiere conectar estos puntos con un contexto más amplio que el documento solo no da. Queda ahí la incógnita, ¿sí? Una invitación a seguir observando y analizando cómo evolucionan estas estructuras y las personas que hoy nombran para dirigirlas.